Te va, Alberto, ¿qué decís? Un gustazo. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, me Bien, por alegro, me suerte. alegro, me alegro. Antes de meternos en cualquier otro tema, estaba hablando del tema educativo y Sí, estaba hablando de la violencia que hay hoy dentro del sistema educativo. ¿Sí? Es decir, estaba viendo recién C5N, había una marcha de docentes precisamente como consecuencia de lesiones provocadas por una madre después de una pelea entre dos alumnas mm, eh, provocadas a un docente. Bueno, ¿por qué pasa? Digo, estamos viendo una ciudad, una sociedad con extrema violencia, está violentada permanentemente por un montón de cosas. Pero ¿cómo lo explicas vos? Te lo pregunto porque vos lo vas a A poder ver, explicar mejor que yo. ¿Sí? son muchas cosas que confluyen, no hay una No, explicación claro, sí, sí, monocausal. sí. Uno podría decir que si desde el máximo poder del país se construye un lenguaje violento, descalificador, que permanentemente lleva las cosas a un punto de todo o nada, ¿por qué no imaginar que en otros planos de la vida social la gente, los chicos, reproduzcan esa incitación permanente a la violencia que hoy proviene, insisto, nada más ni nada menos que del gobierno nacional? Pero a eso hay que agregarle una crisis muy profunda de la vida familiar, de la vida compartida. Hay una reivindicación absoluta al valor puramente individual, autorreferencial. Hay una frase que es brutal y que se pronuncia muchísimo en nuestro país, que es la que dice: yo no le debo nada a nadie, yo me hice solo. Esa Sí, frase implica que no hay un otro, que el otro es un enemigo, que con el otro tengo que competir de la peor manera. Y eso se traslada a la esfera del trabajo, a la esfera de la educación, a la vida cotidiana. Los padres están absolutamente distanciados de sus hijos, casi no hay una lengua compartida, lo más común es que cada uno esté en su mundo, sus hijos en su madriguera tecnológica y los padres trabajando brutalmente, 12 horas, 14 horas, llegando un ratito al anochecer, yéndose muy temprano. Y la escuela, que en algún momento, ¿te acordás cuando nosotros éramos chicos? Era el segundo hogar, sí. la maestra era la segunda La amada mamá. madre, Sí, se claro. proyectaba sobre la docencia valores morales altísimos. Bueno, hoy la docencia ha sido degradada no solamente en términos económicos, materiales, sino de reconocimiento también. Los alumnos, pero tampoco los padres, sienten el respeto indispensable que se tiene que tener hacia nada más ni nada menos que quienes tiene la responsabilidad de transmitir, de educar, de formar. Bueno, en una sociedad rota, en una sociedad pervertida, en una sociedad donde hay un goce de la ignorancia, ¿por qué pensar que no va a haber A en ver, las explícame un escuelas toda una poquito, serie de problemas? explícame lo del goce de la ignorancia, eso me interesa. La gente disfruta pensando que porque lo vio en las redes ya es portadora de una verdad. Y no Ajá. importa si el otro se pasó una vida entera estudiando aquello que ahora esa persona que acaba de ver en las redes alguna cuestión dice: yo tengo derecho a tener también mi opinión. Y también hay una denigración de la idea del estudio. A ver, hace poco vimos un dibujito en el canal público que hacía el elogio de ¿para qué vas a ir a la universidad Sí. si tenés mecanismos para resolver tu economía mucho mejores? Ahora vemos que la Bolsa de Comercio, creo, no sé cuál, decide que está bien que un chico de 13 años ahora pueda desarrollar actividades bursátiles, por ejemplo. Está también esta idea de que a través de un celular puedo llegar al estrellato, convirtiéndome en una especie de performance extraordinario y estando ahí en el corazón de, no sé, de una especie de sociedad que me ofrece la posibilidad de enriquecerme de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál es el vínculo con la educación, con la idea del pensamiento crítico, con el esfuerzo que significa el estudio, cuando lo que aparece es permanentemente una incitación a hacer la tuya, vos no le debes nada a nadie, ¿qué te importa la maestra, la profesora? ¿Qué te importa si tu propio esfuerzo, tu propia capacidad te va a llevar a triunfar o vas a ser responsable de tu propia derrota?
todo eso pesa, y aparte la exigencia, o los chicos no ven que sus padres están pensando las 24 horas del día cómo hacen para llegar a fin de mes, Sí. se pelean a cualquier hora porque cuando la economía se convierte en el centro de la obsesión de las personas, lo que emerge inmediatamente es el maltrato, el resentimiento, la bronca hacia el otro, que hay que volcarla de alguna manera. Hay que buscar un chivo expiatorio. El chivo expiatorio puede ser mi compañero, entonces crece el bullying en las escuelas. Siempre hay alguien que recibe como chivo expiatorio el resentimiento, la bronca y el odio de los otros. Entonces, no es sorprendente. Vivimos en una sociedad que presiona a los individuos, que los somete a pruebas infernales. Yo, como le comentaba en el desayuno a mi mujer, hace 100 años atrás, y incluso más de 100 años, las personas luchaban por la jornada de 8 horas. Claro. Tenían plena conciencia de que la dignidad del trabajo no podía existir con una jornada mayor a las 8 horas. Hoy gran parte de las personas trabajan más de 12 horas, Sí, claro. Y ni siquiera lo cuestionan. Ni siquiera lo cuestionan, lo aceptan. Y después van y votan a alguien que le va a destruir lo poco que le queda de derechos laborales, por ejemplo. Lo que yo creo, comparto absolutamente todo. Lo que digo es que indudablemente estamos en un, iba a decir en un mundo, voy a hablar de un país, en un país donde hay cuestiones que son básicas que están fuera de su agenda. ¿Sí? Yo siempre creí, y lo sigo creyendo, que la educación es la clave del desarrollo de cualquier país. ¿Te puedo dar un dato, Alberto? Sí. Un dato para que... Sí. Ayer hablando con alguien que está muy metido en el mundo editorial, Sí. me decía que en la Argentina se consume solo el 4% de los libros publicados en toda Iberoamérica. Sí. La Argentina, hace 50 o 60 años atrás, consumía casi la mitad de los libros que se distribuían por toda Latinoamérica, incluyendo España. Esa caída exponencial, que tiene que ver con muchos factores, uno probablemente, pero no necesariamente el único, lo económico, Sí. el hecho que la gente necesita hasta el último mango para comer, entonces no tienen para comprarse un libro, también pone en evidencia una caída muy potente de algo que fue un orgullo de la Argentina, que fue especialmente su educación pública en todos sus niveles. Entonces, este es un punto que también nos tiene que hacer pensar. ¿Qué le está pasando a esta sociedad que después vota como vota? ¿Qué le pasa a su clase dirigente? Especialmente las corporaciones económicas, que lo único que piensan es cómo seguir agrandando la parte de la torta que le corresponde a ella, en detrimento de la educación, de la salud, de la obra pública, de los derechos. Entonces todo eso también hay que poner sobre la mesa. No, claro. Si tenemos un gobierno donde no le interesan cuestiones que son básicas y la gente tiene que poner todo su esfuerzo básicamente en poder subsistir. Sobrevivir. Es decir, es muy difícil que pueda tener tiempo para saber qué es lo que está haciendo su hijo, que pueda de alguna manera vincularse con lo que pasa en el día a día, porque cada uno está haciendo lo que puede para tratar de ayudar a que la subsistencia realmente ocurra. Te hago otra pregunta, Alberto. Sí. Otra pregunta. ¿Qué se recuerda del pasado de un país? ¿Alguien recuerda cómo eran los nombres de los empresarios de la Argentina de la década del 20? No. ¿O la gente se acuerda de un escritor, de un poeta, de un cineasta, de un escritor, de un gran deportista? O sea, un país es la memoria cultural que va generando. Lo que está viviendo la Argentina es un genocidio cultural. Literalmente, este es un gobierno genocida en lo cultural. Desfinancia todo lo que tiene que ver con la promoción de la cultura. Genera la única cultura que conoce, que es la de hacer guita. No existe otra cosa para este gobierno que la lógica económica, que el mercado. Entonces, claro, ¿qué le queda a este país cuando lo que va perdiendo es la capacidad de generar eso que es absolutamente virtuoso, que es lo que recuerdan las generaciones venideras, que es la creación cultural? La Argentina es el Martín Fierro, José Hernández, la Argentina
es Borges, la Argentina es Fangio, la Argentina es Maradona también, pero la Argentina es un gran cineasta, es Piazzolla. Claro, claro. Entonces, no es los Bulgeroni, los Pérez No, Compán, dimos vuelta a todo. eso nadie los recuerda. No, 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 además Nadie los son recuerda. especuladores que precisamente Pasan. pasan y además, es decir, que trastocan absolutamente todo, porque lo primero para ellos es la idea La de rentabilidad, la su propio rentabilidad, negocio. la sobreabundancia. Es Y a decir, cualquier costa, porque uno podría decir que la generación del 80, por ejemplo, y tomo una generación que no tiene mucho que ver con mi ideología política, pero la generación del 80 tuvo un proyecto de país que incluyó la educación pública, que incluyó la salud pública, que incluyó la obra pública, que incluyó crear ámbitos culturales. Por ejemplo, hacer el Teatro Colón claro. o museos claves que hacen a la construcción de una sociedad. Esa clase dirigente se ha convertido en una clase hoy analfabeta, inculta, que no le importa un carajo lo que le pase a la sociedad. Entonces, este es el drama que está viviendo en este momento la Argentina. Y hay que tratar de salir de esto que es un infierno. Mira lo que dice Fan, dice, creo que se equivoca en decir que ahora todos podemos opinar. Siempre lo hicimos. Con la mejora que ahora lo podemos compartir con quienes son los que supuestamente más saben. Y está buenísimo que así sea, que lo podamos compartir, porque nosotros lo que promovemos es que la gente se interese. Digo, ahora, si vos utilizás los medios para compartir, para difamar, para mentir, para generar situaciones que no son ciertas, es como que si se termina transformando eso que vos podrías compartir en pos de construir una alternativa mejor en una cloaca. ¿Sí? Generalmente es el uso final que se le da a gran parte de esa inmersión en las redes. Yo por suerte, digo, y vos lo conocés esto, Ricardo, yo vivo en una provincia donde acá se hizo principal hincapié en el tema cultural. Acá hubo una ley de fomento al cine, las becas siglo XXI, donde todos los artistas de alguna manera podían expresarse y de alguna manera encontrar una contención de parte del Estado. Sigue hoy el gobernador y el actual intendente fomentando situaciones para que haya festivales en todos lados, músico. Bueno, nosotros somos... Ahora, yo eso no lo veo en el resto del país, te lo digo sinceramente. Y no porque esté haciendo puntanismo o puntanía al palo, ¿sí? No, yo creo que estamos, insisto, en un momento... digo, a ver, las comparaciones, la gente tiene memoria muy corta. Sí. Mira el pasado como si el pasado fuera hoy, ¿no? Hoy a la mañana es el pasado. Sí. Durante, yo diría, gran parte de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso claro, que se tuvieron durante la época del siempre defenestrado Alberto Fernández, las iniciativas por parte del Estado Nacional y los estados provinciales en relación a la cultura fueron impresionantes. Los puntos cultura, las salas Inca en casi todas las ciudades del país, metidas en lo profundo de cada provincia, las iniciativas para generar nuevas universidades, leyes que beneficiaron el financiamiento de la cultura, del teatro, el Inca, Lugo. Bueno, digo, esto es un punto, incluso durante el menemismo, se logró la ley del cine, claro, el financiamiento del cine, que fue una ley muy virtuosa que permitió de manera muy simple recibir una parte, por ejemplo, de lo que se recaudaba en las entradas de cine para fomentar la industria audiovisual. Eso se destruyó. Entonces, es cierto, San Luis ha tenido, y creo que de una manera ejemplar, una política de envergadura en relación a incentivar, promover la cultura, pero también la Argentina tiene una tradición que, insisto, viene de lejos, que no es solamente de hace poco tiempo, ni siquiera del gobierno kirchnerista, sino que también la tuvo el gobierno de Alfonsín en su momento. No, sí, claro. Quiero decir, también el primer peronismo, también la generación del 80, porque si no, estaríamos pensando... No, nosotros teníamos una vinculación con la cultura muy profunda.
es decir, se ha ido perdiendo, me parece que es un terrible error. Lo que yo siento es como que este gobierno, es decir, que no tiene, No, pero no es un error solamente. no tiene No, sentimiento de culpa. pero no es un error, es una política que específicamente está destinada a destruir la educación pública y la cultura tal cual se desarrolla de forma independiente y autónoma en la Argentina. No es simplemente mala praxis, es una praxis consciente de destrucción. Si todavía tiene algo virtuoso la Argentina, lo conozco muy bien porque pasé 40 años de mi vida en su interior, es la universidad pública No, argentina. por eso te lo mencioné, por eso Bueno, se me la ocurrió. universidad pública argentina, pese a todo, pese a que los salarios están destruidos, pese a que no hay dinero para la universidad, sigue generando investigación de calidad, profesionales de calidad que pueden ir a cualquier parte del mundo y mostrar el nivel de la educación pública, particularmente universitaria y terciaria en la Argentina. Pero eso, este gobierno lo quiere eliminar, lo quiere destruir. Hay que tener conciencia de eso, porque si no, después vamos y votamos y decimos, ¿cómo? ¿Qué pasó con la universidad? ¿Ahora mis hijos no pueden ir más a la universidad gratuita? Claro. ¿No? De repente yo no soy responsable, yo no hice nada, ¿eh? Yo no soy La responsable. universidad pública es generador de oportunidades, ¿no? Es decir, Movilidad social ascendente. claro, justicia social, darle oportunidad a Exacto, quien de otra manera no lo hubieran tenido, digo, es decir, exacto, nada, exacto. es increíble que estemos discutiendo precisamente este tipo de Bueno, cosas, bueno, ¿no? nos llevaron a ese retroceso, así como hoy vamos a discutir una reforma laboral, que es un retroceso en términos de derechos. Vamos a discutir, se está escuchando la defensa de la jornada de 12 horas. Sí, sí. Se está escuchando que un empresario puede otorgar las vacaciones cuando se le cante. Digo, ¿no? O sea, uno dice, Mira, no, el otro día con un país que un... tuvo el peronismo, un país que tuvo el peronismo. Claro, claro, claro. ¿No? Digo, porque que incluso tiene en su constitución el artículo 14 bis, que fue de la constitución de la Libertadora, no del peronismo. El 14 bis, simplemente si cumpliésemos el 14 bis, este sería otro país en términos de derechos. Entonces, digo, que la gente piense que el mercado la va a hacer feliz, es una locura, una locura. Octubre Negro nos escribe de Estados Unidos, escucha este dato. Sí, Una carrera de abogacía acá en Estados Unidos, él vive en Fort Lauderdale, sí. cuesta $650.000. ¿Sí? Sí, claro. Es decir, Imagínate, imagínate. claro, es decir, en Estados Unidos, y vos lo sabés y yo lo sé, la gente vive que tiene hijos, vive gran parte de su vida tratando de juntar el dinero para que su hijo pueda estudiar. Y yo te diría que eso es un fenómeno que cada vez se está circunscribiendo más a las clases medias acomodadas, porque la educación universitaria, sea privada o pública, se paga en Estados Unidos. No Claro. existe una universidad pública gratuita. No, claro. Las públicas son también de pago, a veces son un poco más económicas que las privadas, pero estamos hablando de cifras que están por arriba de los 40, 50 mil dólares al año. Multiplica y te da esa cifra que el amigo está planteando. Eso implica que en un país como el nuestro, donde el acceso a la universidad pública es gratuito, ya eso te permite tener una expectativa que un chico que viene de un barrio humilde, y sobre todo si hay universidades que están cerca, que están en el corazón muchas veces de esos barrios, puede vivir una experiencia única que en ningún otro país muchas veces se puede vivir. Una experiencia única que le va a abrir, sí, le va a la abrir, cabeza, el le, mundo. le va a abrir oportunidades, le va a abrir la Exacto, cabeza, le va a dar exacto, chances que de otra manera no hubiera tenido. Eh, exacto. digo, el tema de la reforma laboral, la reforma provisional, la reforma tributaria, que son tres elementos que son conspirativos o que van a conspirar contra la vida de cada uno de nosotros, como esto que estamos hablando, son exigencias que vienen direccionadas en función de destruir el país que todos conocimos para empezar a construir otro. Ahora, yo me niego a eso, Ricardo, ¿me Por entendés? supuesto, Me por niego, me supuesto. niego. Yo Bueno, voy a hacer todo lo que esté a mi fíjate, alcance. Escúchame, antes en los medios de comunicación se desgarraban las vestiduras porque Moreno intervenía en el INDEC y ahora está Lavagna, hijo,
interviniendo en el INDEC, usando un INDEC que está totalmente desfasado, e incluso interviniendo los datos de producción para mostrar que la Argentina todavía no está en recesión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se están importando. A ver, el otro día, sin darme cuenta, me traje a mi casa fideos de Albania. Claro. De Albania. Claro, fuiste al supermercado y compraste fideos. Claro. Pero es una cosa, eso implica que va a ir desapareciendo el trabajo hecho con manos argentinas. Ya lo vivimos esto. Alberto, nosotros tenemos la edad suficiente para saber lo que significa y la consecuencia que tiene una política de esta naturaleza. Lo vivimos con la dictadura militar, claro. Lo vivimos en los años 90, lo vivimos con el macrismo y ahora lo estamos viviendo aceleradamente, porque mirá lo que te voy a decir, el menemismo, Menem, tenía una cierta sensibilidad, tenía una empatía incluso con el otro cuando estaba al mismo tiempo destrozando al Estado tal cual lo conocimos. Sí. Pero tenía una cierta sensibilidad que, entre otras cosas, le permitió aceptar la ley del cine, la ley de discapacidad y esas cosas. Este gobierno que tenemos ahora es una crueldad absoluta, total. No lo conmueve nada. Me parece que... Goza con el daño que está produciendo, goza. Por eso, la crueldad de la que vos hablás, es decir, ser cruel, me parece que es un denominador común de este gobierno y de todos los que la componen, porque cada una de las acciones que llevan adelante tienen esa matriz. Es decir, vos decís, pero ¿cómo pueden hacer esto estos tipos? No, primero no tienen sentimiento de culpa. Viste que cuando vos no tenés culpa, podés hacer determinadas cosas que... Este es el psicópata, ¿no? Sí, claro. El psicópata es el que no tiene ningún sentimiento de culpa, y este es un gobierno de psicópatas. Sí. Que puede, por ejemplo, llevar su corrupción nada más ni nada menos que a la agencia de discapacidad, que es la agencia que tiene como responsabilidad cuidar a los más débiles entre los débiles, y este gobierno, como gobierno desde Karina Milei para abajo, está comprometida con la corrupción del Andis, para simplemente nombrar ese factor. No le importa nada, puede ir todos los miércoles y pegarle, pero y molerlos a palos a unos pobres jubilados. Ahora, digo, Ricardo, nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica, porque yo también me siento responsable de que Milei, a pesar de todo, siga siendo gobierno, haya logrado establecer una campaña donde lo que se estaba poniendo en juego pasó a ser una cosa absolutamente secundaria. No, está bien, Alberto, pero ya harakiri y una especie de desgarradura permanente ya está. Ya para mí ya pasó. Lo que hay que construir ahora son propuestas efectivas, concretas, de cara al horizonte inmediato, construir una oposición audaz. Sí. Digo, porque, a ver, podríamos estar toda la mañana discutiendo las responsabilidades. No, está bien. ¿Qué pasó con el gobierno de Alberto? No, pero está bien lo que vos decís. Digo, porque... Es decir, miremos para adelante y construyamos a partir de eso, del futuro. No, y yo creo que también, por supuesto, para mirar para adelante hay que mirar para atrás. ¿En qué sentido? Regresar con la simple receta de industrializar mercado interno, consumo, sin incorporar otros elementos claves pensando en un futuro y en la complejidad de la economía en la que hoy estamos insertos, por supuesto ya no es algo factible. No podemos simplemente volver con las mismas recetas de siempre pensando que esas son las que resuelven el problema. Está claro que hay que estar a la altura de los desafíos de esta época, que son múltiples. Hay que producir cambios estructurales en la economía, hay que encontrarle la vuelta a estas tecnologías que están al mismo tiempo transformando las formas del trabajo, hay que obviamente hacer más sutil, más eficiente a la máquina estatal, que es indispensable, porque si no hay máquina estatal, los que dominan la vida son unos pocos que van a determinar nuestra situación. Sí. Entonces hay que hacer más rica, más eficiente,
mejor organizada la estructura del Estado, hay que reconstruir lo público, hay que reconstruir un montón de cosas en la Argentina y hay que hacerlo con inteligencia, con audacia, con creatividad, con generosidad también. Sí. Y saliendo un poco de el ombliguismo que a veces atraviesa la vida política Es que me argentina. parece que ese es el mayor problema, ¿no? Es decir, Hoy, no me cabe la menor duda, lo que está pasando con el peronismo hoy, creo que es la evidencia de que algo está mal en la Argentina. Porque si la principal fuerza política, con la tradición que tiene, frente a un gobierno que lo venimos caracterizando ya desde hace mucho tiempo como un gobierno, la palabra que le cabe es cruel e ignorante, no puede encontrar un equilibrio, una unidad virtuosa, una generosidad en su interior virtuosa también, es porque algo, la verdad, está muy mal. bueno, por eso digo, nosotros que pensamos o estamos enrolados dentro del mismo movimiento, es decir, somos peronistas los dos, es decir, yo creo que lo que tenemos que promover, por lo menos lo digo yo, y me encantaría que vos pensaras parecido, porque yo, para mí, vos sos un tipo muy valioso, que tiene que ser escuchado siempre y que últimamente no fue escuchado. Pero más allá de eso, digo, tenemos que construir una alternativa que nos permita recrear la esperanza, pero sobre todo nos permita encontrarnos, porque estamos desencontrados. Es decir, Es así, es eso es lo así. que nos pasa. Y además, Bueno, porque es un síntoma de época también, Alberto. El peronismo no puede quedar como si fuera una entelequia que está por encima de la realidad y que no sufre ningún tipo de cambios en función de lo que está sucediendo en la vida de todos los días y en los cambios que se operan en la sociedad. El peronismo también tiene que repensarse, tenemos que revisar. construir, Ricardo, creo que tenemos que construir nuevos liderazgos o darle la posibilidad de que aparezcan nuevos liderazgos. Sí. Yo ¿Sí? ahí creo que si la sociedad se mueve, los liderazgos surgen. Sí. No es al revés. Es muy difícil que sea al revés. No quiero, Hay que yo no pasarle. estoy tratando de, estoy omitiendo cualquier puntualización concreta para evitar, ¿me entendés? Es decir, digo, lo voy a hacer de cualquier. Tiene que haber una suerte de confluencia entre quienes estén en condiciones de emerger con liderazgos renovados, que al mismo tiempo sean expresión de que la sociedad se está moviendo. Muy difícil que si una sociedad está paralizada, está a la retaguardia, está entregada, aparezcan liderazgos. Los liderazgos aparecen cuando hay un humus que va generándose en el interior de la misma sociedad. Yo estoy convencido que esta sociedad se va a mover. Y en el movimiento de la sociedad aparecen los liderazgos. Pedir paciencia para este momento No, es muy es difícil. algo, es algo complejo, porque todos estamos enormemente preocupados, sufrimos lo que está pasando cotidianamente en Argentina. Pero yo siempre digo, insisto, a Milei y a su gobierno lo votó en octubre el 41%, creo más o menos, un poco menos de la sociedad, Sí. del 68% de los votantes. Esto no es una mayoría total, esto es No, claro. una primera minoría. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir una mayoría que pueda enfrentarse a esa primera minoría que se cree la dueña del país y cree que puede hacer lo que se le canta. Entonces me parece que ahí está el gran desafío, construir de nuevo una mayoría que exprese las demandas que hoy la sociedad tiene que volver a plantearse. No tengo ninguna duda, es que es por ahí. Ricardo, te mando un abrazo y te agradezco este ratito de charla. Gracias, Abrazo amigo. grande. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Walter D.A. dice, el peronismo hace mucho que venía sosteniendo su posición. Con los últimos siglos las ambiciones personales se pusieron por delante del movimiento y de la patria. Hizo un giro tremendo, dice Walter. Aldo López,
que Foster hable del juicio a Cristina. Hay muchas pruebas y testigos propios que hablan. Estamos en una crisis moral fenomenal. Macri también debe ir a juicio. Querido Trombetta, las cosas hay que pagarlas. El voluntarismo del regalo lo pagamos con la destrucción social. Julio Marzano, Octubre Negro, dice, El Sino versus Bolarrio tercero. Es decir, lo que dijo Ricardo Foster es que aún un gobierno entreguista, un gobierno que nos vendió o vendió cosas que eran muy nuestras y que privatizó cuestiones que era imposible de pensar que podían ser privatizadas, como el de Menem, inclusive, es decir, eso demuestra una terrible crueldad y un terrible desapego de todo aquello que nosotros creemos como válido. Es decir, aún ese gobierno, que todos hoy lo ponemos en el marco de un gobierno absolutamente criticable, tuvo cierta sensibilidad, cosa que este gobierno no tiene, porque este gobierno lo que está intentando hacer es precisamente destruir aquellas cosas que de alguna manera nos forjaron. Además, si vos no hablas de educación, si no hablas de salud, si no hablas de aquellas cuestiones que son esenciales, es muy difícil que vayas a poder construir una alternativa diferenciadora.